Padre bueno, estamos de nuevo en tu presencia y en este momento te pedimos claridad para estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a las correctas conclusiones y que por favor dirijas nuestra mente y nuestro corazón para aplicaciones pertinentes para nuestro cristianismo hoy. Señor, glorifícate en la exposición de tu palabra y ayúdanos en nuestra humanidad a parecernos cada vez más a ti, Señor. La honra y la gloria para tu nombre, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título del sermón del día de hoy lo he puesto como Permanecer es vivir, y van a ir viendo cómo en el desarrollo del sermón este título va a cobrar mucho sentido. Permanecer es vivir. Y voy a ser completamente honesto con ustedes. Hoy me costó mucho el texto que vamos a estar estudiando, hacer una estructura para predicarla, ¿verdad? Porque me vi en dos encrucijadas, o elegía poco texto y explicaba varios detalles importantes, o elegía mucho texto y le daba continuidad al discurso, ¿verdad? Porque es un discurso que realmente es continuo. Al final, incluso por eso le estoy diciendo que me estoy sincerando, ¿verdad? Al final, hoy mismo, decidí mejor abarcar mucho texto y ver la continuidad de todo el discurso. Y quizá por esta razón nos podríamos perder de algunos detalles que hubiésemos especificado si hubiéramos elegido menor cantidad de texto, pero siento que es más útil para la exposición darle un seguimiento a toda la idea que tenía este discurso. Ahora, ¿a qué discurso me estoy refiriendo? Tenemos que recordar que Jesús estaba en un lugar específico en el momento, hasta donde hemos estudiado, Él está en un lugar específico. ¿Alguien me puede decir en cuál lugar está Jesús? En el templo. ¿Y en qué momento específico en la estadía del templo está Jesús? En la fiesta de los tabernáculos. Hasta este momento lo que estamos viendo es un discurso de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Este discurso que se está desarrollando con algunas escenas un poco distintas, y de hecho podemos ver estas escenas. Voy a pedirles que nos devolvamos al capítulo 7 para que vayamos ilustrando un poco esto. A partir del versículo 10 del capítulo 7, ya tenemos a Jesús yendo a la fiesta. Dice, después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, nos referimos a la fiesta de los tabernáculos, no abiertamente, sino como en secreto. Lo tenemos ahí. En la fiesta de los tabernáculos, lo mencionamos la semana pasada, ¿se recuerdan cuántos días duraba la fiesta de los tabernáculos? Una semana aproximadamente, 7 días. En este sentido, por ejemplo, el versículo 14 ya nos ubica un poco y dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, aproximadamente un día miércoles. Podemos decir que a partir de aquí, lo que viene siendo una narración, ahora también tiene tintes de discurso, porque es la palabra que Jesús está expresando a las personas que con él están. Por ejemplo, a partir del versículo 16, y bueno, voy a hacer aquí una acotación, si su Biblia es de las que tienen las palabras en rojo, va a ser muy útil, al menos en este caso, ¿verdad?, identificar la extensión de los discursos. Pero, voy a hacer también un paréntesis dentro de mi paréntesis, cuidado con eso de que las palabras estén en rojo, porque a veces tendemos a darle más importancia a las palabras que están en rojo que al resto de las palabras. Y si Jesús es Dios y la Biblia es la palabra de Dios, al fin y al cabo todas las palabras deberían estar en rojo, porque cada palabra de la Escritura es importante y es dicha por Dios. Amén. Pero a lo que voy es que en este caso en particular es muy útil para ver la extensión del discurso, ¿sí? Entonces, versículo 16, y ahí usted puede ver hasta el versículo 24 con alguna interrupción, ¿verdad? Nosotros vemos un discurso fluido. Versículo 25, parece haber continuidad en este discurso. Decían entonces unos de Jerusalén, y hay un conflicto alrededor del discurso que Jesús está elevando. Versículo 32, no tenemos un discurso, sino una historia. Es decir, los alguaciles son enviados por los fariseos para que callen a Jesús, pero ellos dicen, nunca un hombre ha hablado como este hombre, ¿por qué nosotros lo vamos a callar? Y a partir del versículo 37 tenemos
la continuación del discurso que había sido interrumpido por esta intención de los fariseos de callar a Jesús. En este punto en particular, versículo 37, se nos dice el momento en el que este discurso se está desenvolviendo. Y dice, versículo 37, hermanos, en el último día de la gran fiesta. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús está exponiendo este discurso, hay algunos acontecimientos alrededor del discurso, ¿verdad? De nuevo vuelven a enviar personas para que intenten callar a Jesús y no lo logran, pero habíamos también aclarado que del capítulo 7, versículo 53 al capítulo 8, versículo 11, muy posiblemente esta historia, aunque creemos que posiblemente es de autoridad de Juan, escrita o dicha por Juan, no necesariamente pueda ir colocada cronológicamente aquí. Y eventualmente, si llegamos al versículo 12, cuando dice, otra vez Jesús les habló diciendo, es muy posible que Jesús todavía esté hablando en el último día de la gran fiesta. Ahora, ¿con qué empezó el discurso de el último día de la gran fiesta? Con Jesús hablando acerca de, si alguno tiene sed, venga y beba. Venga a mí y beba. Versículo 38 del capítulo 7 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el argumento ahí? Crean. Vengan y crean en mí. Todavía en este discurso de la fiesta de los tabernáculos, el argumento se hace un poco más estructurado y en el versículo 12, donde ahora Jesús está hablando de que Él es la luz del mundo, dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es seguirle? Creer en Él, según lo que hemos venido viendo. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, hasta el momento, aunque es mucho lo que yo he dicho, Jesús está tratando de decir una cosa en su discurso de las fiestas de los tabernáculos. Crean en mí, porque yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Y ha puesto algunas ilustraciones para que crean en Él. Incluso hablando de sí mismo como yo soy la luz del mundo. Crean en mí. Eventualmente el discurso se sigue desarrollando alrededor de este punto en particular. Crean en mí. Y la semana pasada vimos que Jesús es la luz. Y hoy ya llegamos al versículo 21. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Si usted anda a Biblia Reina Valera 1960, va a tener algunas divisiones entre los puntos en particular. Estas divisiones formalmente se les llama perícopas, ¿verdad? Es decir, esos titulitos que usted ve y de esta sección a esta sección, no se termina un capítulo, pero es una sección en particular, eso es una perícopa. Si usted ve, tenemos en el versículo 21 la primera perícopa que sería, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Tenemos la segunda perícopa en el versículo 31, donde dice, la verdad os hará libres. Y tenemos la tercera perícopa en el versículo 39, donde dice, sois de vuestro padre el diablo. Y muy bien, yo pude haber hecho un sermón de cada una de estas perícopas. Esto era lo que me refería con la dificultad que tuve. Cada punto en particular de estas perícopas puede tener su propio énfasis. Sin embargo, también tienen unidad. Y ahí estaba el conflicto en la preparación de este estudio, y por lo cual yo decidí respetar la unidad de este texto y predicar esto como un todo, sin hacer estas divisiones en las perícopas, y tiene todo el sentido cuando ustedes ven la continuidad. Por ejemplo, versículo 21, otra vez Jesús les dijo, 21, ahora versículo 31, dijo entonces Jesús, y versículo 39, respondieron y le dijeron, todo es continuo. Muy diferente a lo que habíamos leído antes, que si bien es Jesús hablando en la fiesta de los tabernáculos, tenemos que hay algunas interrupciones, es decir, en algún momento los alguaciles, en algún momento los fariseos enojados, y algunas interrupciones que cortan la fluidez del discurso. En algún momento está hablando en el tercer día de la fiesta, pero en otro momento está hablando en el último día de la fiesta. Aquí tenemos una continuidad en el discurso, y vamos a respetar esa unidad, y vamos a decir lo siguiente. En pocas palabras, lo que Jesús está tratando de comunicar desde versículo 21 hasta versículo 47, e incluso me atrevo a decir que pude haberme extendido hasta el versículo 59, sin embargo ya era mucho, ya Henry se estaba abusando, ¿verdad? Entonces, desde el 21 hasta el 47,
la idea que resume esto es Jesús diciéndole a esas personas, si permanecen en mí, van a vivir. Si permanecen en mí, van a vivir. Por eso el título de este sermón es permanecer en Él es vivir. La estructura es un poco interesante porque Jesús primeramente señala a algunos y les dice, ustedes no están permaneciendo en mí, ustedes no permanecen en mí. Luego se vuelve y se dirige a otras personas y les dice, ustedes permanecen en mí. Y si permanecen en mí, y les da algunos detalles, luego se vuelve otra vez a las personas del principio y les dice, ustedes no permanecen en mí, y sigue la idea. Luego se vuelve de nuevo a los que sí permanecen en Él, pone un ejemplo de alguien que permaneció en Él, y al final termina con una explicación de por qué ellos no permanecen en Él. Noten que todo es permanecer. De hecho, la palabra permanecer se menciona varias veces. Y no solamente la palabra, sino también la idea de permanecer va a estar ahí en cada texto que vamos a leer. Entonces, vamos por partes porque es bastante texto y espero que nos dé el suficiente tiempo para exponer esto, ¿verdad? Versículo 21 dice, otra vez les dijo Jesús, ¿a quiénes? A personas que no creen en Él. Y aquí muy posiblemente su mirada está siendo dirigida hacia los fariseos. Y les dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esta idea inicial es sumamente confrontativa. Jesús les está diciendo, yo me voy a ir, ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. ¿A qué se refiere esto? ¿A dónde se va Jesús? Es cierto que ¿cómo es que lo van a buscar y no lo van a encontrar? Y aquí vienen algunas discusiones incluso que podríamos traer a nuestra mente. ¿Será que alguien busca a Dios y Dios se esconde de él? No, entonces muy posiblemente esto va en contra del Dios de la Escritura. Entonces posiblemente nuestra interpretación está mal, porque la Biblia tiene que compararse con la Biblia misma. ¿Será que Dios se esconda de alguien que le busca? No parece racional. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice, yo me voy a ir y ustedes me van a buscar? Bueno, ¿qué está tratando de demostrar Cristo en sus enseñanzas en la fiesta de los tabernáculos? Yo soy el Cristo. Este es el tema del Evangelio de Juan. Muchas cosas también se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús está tratando de demostrar que Él es el Cristo, Él le está diciendo a estos fariseos, ustedes tienen al Cristo de frente. Yo me voy a ir y ustedes van a seguir buscando el Cristo. Pero ya no lo van a encontrar porque hoy lo tenían al frente, mañana no. ¿No voy a entender, hermanos? O sea, no está diciendo que Él se está ocultando necesariamente de las personas, sino que esos judíos iban a seguir en su intención de buscar al Cristo, pero lo tuvieron de frente. ¿Pero qué fue lo que hicieron? No creyeron en Él. Dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado, y aquí hay algo interesante, vuestro pecado está en singular. En otra ocasión va a aparecer en plural, pero aquí en particular está en singular, vuestro pecado, es decir, un pecado. Y si yo les preguntara, hermanos, ¿cuál pecado? Incredulidad. En vuestro pecado de incredulidad ustedes van a morir. Me tenían de frente para que creyeran en mí, pero no creyeron en mí. Y en ese pecado ustedes van a morir. Morir es equivalente a no permanecer. No permanecer. Versículo 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Noten la arrogancia de los fariseos. Cuando Jesús dice, yo me voy, ellos afirman que ellos van a permanecer y que Jesús se va a morir. No, si Él dice que se va, Él es el que se tiene que morir. ¿Y qué va a hacer? Se va a suicidar. Y noten que en el contexto antiguo, y aquí voy a decir esto con mucho cuidado, hoy en día el tema del suicidio se entiende de una forma un poco emocional. Incluso se conmisera, ¿verdad?, a la persona. Y se habla en términos emocionales de pobrecito, ¿verdad?, quien hizo esto. Y no estoy diciendo que esto no sea cierto. Claramente nos duele en el corazón que una persona tome esa decisión. Sin embargo, este no era el contexto social del tema del suicidio en esta época. El suicidio era un pecado despectivo, ¿sí?
De hecho, tan despectivo que la persona más despectiva de los evangelios cometió suicidio. Y cuando alguien se refería a una persona que se suicidó, se referían a esa persona de manera despectiva. Es decir, un pecado muy grave. El suicidio es un pecado grave. Hoy en día podríamos tener la tendencia de hablar con lástima de una persona que se suicidó. En este contexto en particular no hay lástima. Es un pecado señalado y un pecado grave. ¿Queda claro, hermanos? Entonces, cuando están diciendo que acaso se va a suicidar, también le están diciendo eventualmente, usted es el que se va a morir de una forma indigna, nosotros somos los dignos que vamos a permanecer con vida. Versículo 23, Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Contraste. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, sí, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Van a morir en su pecado de incredulidad. Van a morirse con todos sus pecados porque no creen que yo soy. Yo soy la luz, yo soy el agua que les puede saciar la sed. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Ustedes no creen en nada de esto, por tanto ustedes van a morir en su pecado. Versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? De nuevo, otro comentario despectivo. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, tengo toda la semana, desde el tercer día, hablando públicamente en el templo, diciéndoles quién soy yo, y ustedes todavía me están preguntando quién soy yo. Se los vengo diciendo desde el principio, yo soy el Cristo. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, o sea, el Padre, es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo. Ustedes están poniendo en tela de duda lo que yo les estoy diciendo porque no saben quién soy, pero yo les digo que yo nada más les estoy comunicando lo que me fue comunicado. Es decir, la voluntad del Padre. Y como Él es verdadero y el Padre es verdadero, el mensaje de Cristo es verdadero. Versículo 27, ellos no entendían que les hablaba el Padre. Versículo 28, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere esto, hermanos? A la crucifixión. Vean que Jesús les está diciendo en este primer punto, ustedes no permanecen en mí. ¿Por qué? Porque permanecen en su pecado de incredulidad. Y la cúspide de su pecado de incredulidad va a ser que van a levantar al Hijo, lo van a matar. Pero Jesús va a aprovechar ese peor pecado para demostrarles que Él era quien decía ser, es decir, el Cristo. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Todo lo que les he venido diciendo, ustedes no lo conocen ahorita, pero cuando me levanten en la cruz, ustedes van a saber que yo soy. Tiene mucho sentido cuando recordamos a Jesús crucificado y los eventos que ocurrían alrededor y un soldado cayendo de rodillas y diciendo, verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Ustedes van a conocer que yo soy. Dice, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Esa es la intención de Jesús, de su discurso, que crean en Él. ¿Que crean en qué? Que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, que yo soy la luz del mundo, que de mí fluyen ríos de agua viva y el que cree en mí, de su interior van a fluir ríos de agua viva. Yo soy el Cristo, yo soy la luz. Entonces, todo esto le dijo a las personas que Jesús estaba señalando, ustedes no permanecen en mí. ¿Por qué? Porque ustedes permanecen en su pecado. Y la cúspide que va a demostrar que ustedes permanecen en su pecado es que me van a crucificar. Pero cuando me crucifiquen se van a dar cuenta quién era yo. Yo era el Cristo. Ustedes se van a morir, me van a buscar y no me van a encontrar. Y van a decir, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Cristo? Lo tuvieron de frente y lo mataron. Ahora Jesús se dirige a los que creen en Él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Qué dice, hermanos? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Noten,
yo me imagino a Jesús dando este discurso, dirigiéndose a este sector que eran, no estoy señalando a nadie, voy mejor a un sector vacío, ¿verdad? Imaginen este sector donde estaban los que no creían, ¿verdad? Y dirigiéndose, ustedes no permanecen en mí. Pero eventualmente, después del desarrollo de su discurso, se dirige al sector de los que creen y dice, ahora si ustedes que creen, ustedes, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De dónde proviene la verdad? Del Cristo. ¿De dónde proviene el Cristo? Del Padre. El Padre envió al Cristo al mundo por amor. El Padre es verdad y por tanto el mensaje de el Cristo es verdad para el mundo. Si nosotros permanecemos en sus palabras, nosotros seremos sus discípulos y seremos libres. ¿Libres de qué, hermanos? Del pecado y de la muerte, que es de lo que se viene hablando anteriormente. ¿En qué van a morir los fariseos? Van a morir en su pecado. Noten que ellos van destinados a la muerte y van destinados al pecado. Son esclavos del pecado. Y aquí lo opuesto es, ellos van a morir porque son esclavos del pecado, ustedes van a vivir porque han sido liberados. Noten los opuestos. Y por eso vean que sabiamente es mejor ver esto como un solo discurso y no dividirlo. Nos hubiéramos perdido este detalle. Si vosotros permanecéis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y termino con esto, va a ser otra reiteración, pero es importante. Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cuál palabra? ¿Cómo resumimos todo lo que Jesús viene diciendo? Crean que yo soy el Cristo. Creer. Crean que yo soy el Cristo. Ahora, mientras Jesús se está dirigiendo a este sector de los que creen, los de aquel sector están haciendo bulla. Pónganos atención a nosotros. Otra vez dirigen la conversación hacia ellos que no creen. Y levantan una queja. Y dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Noten la arrogancia con la que ellos dicen, no somos esclavos de nadie, pero al mismo tiempo la mentira y el poco desconocimiento de su propia historia, porque han sido esclavos de muchos. Han sido esclavos de Egipto, algunos han sido esclavos de Asiria, otros han sido esclavos de Babilonia, han sido esclavos de Grecia y actualmente están siendo esclavos de Roma. Entonces, no pueden decir no hemos sido esclavos de nadie. Yo creo que peor aún, no nos remontemos desde la historia del Israel nacional, sino que abarquemos toda la historia de la humanidad. Y si pensamos en los descendientes de Adán, ellos siempre han sido esclavos del pecado. Pero en su orgullo dicen, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Aquí, de nuevo, la bolita de ping-pong está en la mesa de los que no creen en Él. ¿Y de qué va a hablar Jesús? De nuevo, ustedes no permanecen en mí. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Porque ustedes permanecen en pecado. Y noten cómo se explica este argumento. Versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado o permanece en pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. O sea, si ustedes permanecen en su pecado, van a morir. Lo mismo que estaba diciendo anteriormente. Pero ¿quiénes permanecen para siempre? El Hijo sí queda para siempre. O sea, si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser verdaderamente libres. Es el mismo discurso, hermanos. Exactamente lo mismo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. O sea, Jesús les está diciendo, no me traten como una persona que no tiene conocimiento de esto. Yo sé quiénes son ustedes. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros o mi palabra no permanece en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. De nuevo el argumento. Yo estoy hablando la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad viene del Padre. Y yo simple y sencillamente la estoy comunicando. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y aquí entonces la conversación va a tener otra connotación en algunas líneas.
¿Por qué? Porque Jesús ya metió a un padre en medio de su discurso, a otro padre que no es Abraham y que no es Dios. Ahora, de nuevo, la bolita de ping-pong está ahí yendo de lado a lado a la mesa. Aquí, de nuevo, va a pasar a la parte de los que creen. ¿Sí? Y vean versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. En la bolita de ping-pong, en este sector de los que no creen, le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Ahora, este sector de los que cree, por ahí sentado, pero no en las bancas terrenales, sino que estas bancas se extienden hacia los que ya están en el cielo. Hay uno que se levanta por allá y dice, hey, yo soy Abraham, úseme como ejemplo. Sí, usted es uno de los que creyó en mí. Y le voy a demostrar a ellos que ellos no permanecen en mí. ¿Por qué? Porque no se comportan como él, el padre Abraham. Es decir, Abraham jamás habría procurado la muerte de el Cristo, porque Abraham creía en él. Pero estas personas procuran la muerte del Cristo y se comportan muy distinto a quien dicen que es su padre, es decir, no se parecen a él. Para nadie es un secreto que la semana pasada yo me corté el pelo, ¿verdad? Todo el mundo me lo ha dicho. Y Henry, le hicieron mucha punta, ¿verdad? Y me llevé a Felipe, siempre hacemos el combo cuando nos toca cortarnos el pelo. Y lo que me han dicho en todas estas semanas, sí, ahora sí, ¿cómo se parecen, verdad? Son iguales. Sería muy extraño, aunque tal vez no todos son idénticos a sus padres terrenales, pero que no tengamos ni un solo aspecto o rasgo de nuestro Padre. Lo que los judíos que no creen en Jesús están demostrando, ¿qué es? Que no tienen ni un solo rasgo que los compare a quien dicen que es su Padre. No se parecen a Abraham. Abraham es alguien que sí permanece en Cristo. ¿Por qué? Porque creyó en sus palabras. De hecho, este argumento lo utiliza el apóstol Pablo en el libro de Romanos. No todos los que dicen que son descendientes de Abraham son israelitas. ¿Quiénes son israelitas? Según Pablo en Romanos. Los que creen. ¿Notan? ¿Quiénes sí son padres de Abraham? Los que se parecen en algún rasgo a él. ¿Y qué hizo Abraham? Hebreos, ¿qué nos dice? Creyó. Él creyó. Abraham tuvo fe. Pablo nos dice, él creyó y le fue contado por justicia. Hermanos, los que creen son verdaderos israelitas. Y aquí, bueno, voy a hacer una explicación porque esto puede prestarse para confusión. Entonces, ¿Israel fue desechado como pueblo de Dios? No, no estoy diciendo eso. El verdadero Israel es el Israel creyente. El Israel que cree en Dios. Nosotros los gentiles somos un injerto en el Israel creyente. Dios no ha acabado su obra, al menos esta es nuestra posición como iglesia. Dios no ha acabado su obra con el Israel nacional. Y Él tiene planes para su Israel nacional. Pero ese Israel nacional todavía no es creyente. ¿Qué tiene que hacer Dios con ellos? Quebrar su corazón para que crean. Llegará un momento cuando ellos creen. Pero hablando en términos de un Israel redimido, son los creyentes. ¿Están claros? ¿Sí? Ok, la bolita de ping-pong se vuelve a pasar a los que no creen ahora. Y entonces, versículo, vamos a ver, para retomar un poco la idea, versículo 40 dice, ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no haría esto. Ustedes no son hijos de Abraham porque no tienen un rasgo de semejanza con Abraham. Pero vean el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Sorpresa, ustedes no se parecen a Abraham porque Abraham no es su padre, pero vieran que todos los rasgos que ustedes muestran son idénticos, son igualitos a su papá. Ustedes son igualitos a su papá. ¿A cuál papá se está refiriendo Jesús? A Satanás.
Versículo 41 sigue diciendo, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora es Dios, ¿verdad? Ya les demostró que no es Abraham, pero ahora en su orgullo nacionalista y religioso, nuestro padre es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Es que el rasgo de los hijos de Dios es amar y creer en el Cristo. Amar al Cristo y creer en el Cristo. Ese es el rasgo de los hijos de Dios. ¿Cómo son conocidos los hijos de Dios? Si mis palabras permanecen en vosotros, verdaderamente ustedes son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El que dice que permanece en Él, dice el mismo Juan, pero por allá, más adelante, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ustedes dicen que su Padre es Dios. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. ¿Por qué? Porque yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendáis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí viene un argumento sumamente fuerte en Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Por qué saca el homicidio acá? Porque ¿qué están intentando los judíos? Matarlo. ¿Notan lo importante de leer este discurso como una unidad? ¿Sí? Ellos lo van a levantar. Ese es el pecado de ellos, lo van a levantar en su momento. Van a matar a Jesús. ¿Qué están demostrando con este plan de crucifixión, este plan de asesinato? Que se parecen al padre, a su padre el diablo. ¿Por qué? Porque él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Es que Jesús está diciendo, son igualitos a su padre. Satanás, el diablo, no permanece en la verdad. Ustedes tampoco, igualitos. Satanás, homicida desde el principio. Ustedes intentan matarme, igualitos. Dice, no hay verdad en Él. Ustedes no aman la verdad ni creen en la verdad. En Él tampoco hay verdad, son iguales. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y noten esto, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Iguales a su padre el diablo. No creen en la verdad. Jesús los confronta en el versículo 46 y les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Estoy diciendo mentira enfrente de alguno acá. Otra vez van a decir que soy mentiroso y que en nombre de quién hablo y que quién es mi padre. ¿Y qué testigos tengo? Ya lo han intentado hacer en parte anterior de los discursos de Jesús en el templo. Él dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y hermanos, este era mi conflicto cuando yo estaba preparando este sermón. Tenía que leer demasiado texto. Y hubiese hecho un sermón del versículo 21 al 30, la próxima semana hubiésemos estudiado del 31 al 38, súper más relajados, hubiésemos visto más detalles. Dentro de 3 miércoles hubiésemos visto el versículo 39 al 47. ¿Por qué leer tanto texto? Porque notan la unidad del discurso. ¿Notaron la unidad? Que esta unidad se puede resumir en una idea central. Permanecer en Cristo es vivir. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Creer en Él es permanecer. Los que no creen en Él demuestran que no permanecen en Él. Y los que no permanecen en Él permanecen en su pecado. Y los que permanecen en su pecado morirán. ¿Por qué? Porque permanecen en su pecado y porque se parecen a su papá, el diablo. Tiene todo un razonamiento lógico que une y entreteje cada una de las porciones de este texto. Ahora la pregunta sería, Henry, ¿y esto qué a mí?
Excelente la forma en la que podemos ver la unidad de este texto y podemos aplicar. Ahora, ¿qué para nosotros? Bueno, muchas aplicaciones pueden salir de este texto en particular, pero yo creo que resalta una que es la joya acá. Nuestro comportamiento habla de quiénes somos nosotros. Nuestro comportamiento predica si permanecemos en Él o no. Nuestros deseos y nuestras pasiones comunican de quién somos hijos. Nuestro amor por la verdad le dice al mundo si permanecemos en las palabras que Jesús predicó. Así que, hermano, a modo de reto, me gustaría preguntarle: ¿a quién se parece usted? ¿A quién se parece usted? ¿Cree usted en Cristo? ¿Cree usted en Dios? Estos judíos decían que ellos creían en Dios. Esos judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Pero su comportamiento decía todo lo contrario. Ellos querían matar a Cristo, ellos odiaban a Cristo, odiaban la verdad. Ahora, nosotros no podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo odiar la palabra de Jesús. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo odiar a Jesús. No podemos decir que amamos la verdad y al mismo tiempo desechar a Jesús. Cuando Jesús se volvió a los que creían de ese grupo, les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quienes son verdaderamente discípulos de Cristo son libres del pecado y de la muerte. Y le pregunto: ¿es usted libre del pecado? ¿O en su pecado va a morir? Claramente esto tiene una connotación altamente evangelista, porque el sermón es de por sí un sermón evangelístico. Jesús le está diciendo a la gente: ustedes tienen una gran necesidad, crean en mí, crean que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quizá muchos de acá digan: yo ya creí en Él. Pues compare su profesión de fe con su conducta. Y luego afírmelo. Henry, ¿entonces somos salvos por obras? No. Pero somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si no andamos en buenas obras, muy posiblemente esto esté diciendo algo en nuestros corazones. Hermanos, sean sinceros con su propio corazón, en su propia intimidad. ¿Andan ustedes en la verdad? ¿Son libres del pecado? ¿O aún son esclavos del pecado? Y no se lo tome a la ligera. Ciertamente alguien diría: Henry, este sermón está muy bueno, pero hubiese sido excelente en un domingo donde hubiesen muchas visitas, no en un miércoles donde estamos los que siempre nos conocemos. Yo creo que este es uno de los peores errores que ha cometido la iglesia moderna: dejar de predicar el evangelio a la iglesia y dar por sentado que la iglesia es iglesia. Nosotros tenemos que estar constantemente en revisión de nuestro corazón para analizar la genuinidad de nuestra profesión. Y no para generar temor. Nosotros podemos tener seguridad. Podemos estar seguros en Él. Pero al mismo tiempo nuestra seguridad no descansa en una oración metafísica de aceptar a Cristo en nuestro corazón. No descansa en eso. Nuestra seguridad descansa en que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, y nuestra conducta lo refleja. Los fariseos tenían una seguridad, pero no era una verdadera seguridad. Somos de Abraham, somos de Dios, somos israelitas, somos verdaderos judíos. Nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los fariseos, nosotros conocemos las Escrituras. Nosotros vamos a matar a ese que anda diciendo que es el Hijo de Dios. Y tenemos la autoridad para matarlo. Y lo mataron. Pero lo único que estaban demostrando era de quién son hijos. Son hijos de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿El diablo se opone a Jesús? Claro. Así que todo aquel que se opone a Jesús se parece a su padre,
el diablo. ¿Se opone usted a Jesús? ¿Se opone usted a sus palabras, a sus mandamientos? Ahora, voy a volverme un poco a los que ya afirman que creen en Él y a los que su testimonio por años ha sido una demostración de que ustedes permanecen en Él y son sus discípulos. Noten el contraste que hay en las palabras de Jesús refiriéndose a los que creen con el contraste que hay en las palabras de Jesús refiriéndose a los que no creen. No tenemos la expresión facial de Jesús en el texto, ¿verdad? Solo tenemos texto. Pero yo me imagino su frente arrugada cuando le está hablando a los fariseos y cuando habla a los que creen, el descanso en su faz, diciendo, ustedes que sí creen en mí, permanezcan en mi palabra. Y ustedes demuestran que son verdaderamente mis discípulos. Ustedes van a ser libres cuando conozcan la verdad. Hermanos, noten la intimidad con la que nosotros podemos hablar con Jesús, que es muy distinta a la forma en la que Jesús señala el pecado de los incrédulos. Apreciemos esto. Apreciemos esto. El ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento también es un punto aplicativo bastante interesante en este sermón. Y ciertamente Abraham creyó en él y su fe le fue contada por justicia. Ahora nosotros creemos que nuestro Padre es Dios, pero en algún sentido nuestro Padre es Abraham, en el sentido de que los que creen son hijos de Abraham, tal como también Pablo lo afirma. ¿Nos parecemos a él? Le invito a que analice un poco el extremo de la fe de Abraham y se pregunte si usted se parece a él. No alabando a Abraham como persona, sino porque Abraham es hijo de Dios, todos deberíamos tener una fe tan radical como la suya. Y demostró Abraham, cuando su fe fue probada, tener una fe radical. ¿Sí? Él estuvo dispuesto, primeramente, a creerle a Dios en el hecho de que iba a ser el padre de una nación numerosa, aún en su vejez. Estuvo dispuesto a creerle. Al mismo tiempo, cuando Dios hizo el milagro, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único hijo, porque Dios así se lo ordenó. Y no lo hizo simple y sencillamente por matarlo y luego tirarse en el llanto diciendo, es que Dios me lo pidió. Cuando usted lee el libro de Hebreos, usted se da cuenta que Él lo hizo pensando que Dios era poderoso para rescatar aún de los muertos a quien Él había sacrificado. Esa era la fe de Abraham. Abraham estaba dispuesto a matar a alguien, pero estaba también preparado para que resucitara en su propia cara. Y en sentido metafórico, resucitó. Isaac subió a esa montaña para morir y descendió de esa montaña vivo. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo fe. Y le pregunto, ¿esa es su fe? Porque si usted es hijo de Abraham, usted debería tener algún rasgo de Abraham también. Esa es su fe y esa es mi fe. Deberíamos demostrar entonces que somos hijos de Dios pareciéndonos a Abraham. Ese es el argumento de Jesús. Fariseos, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no se parecen a Abraham. Porque si se parecieran a Abraham, harían las obras de Abraham. Y les pregunto, hermanos, pregunta exegética, ¿cuáles fueron las obras de Abraham? Creer. Abraham creyó. Es que eso fue lo que hizo. Y detrás de su fe, todas sus obras demostraron que él creía en Dios. ¿Cree usted en Él? Su confianza en Dios dice mucho si usted es un hijo de Dios. Su confianza en Dios testifica que usted es su discípulo. Cuando Dios le dice algo, su reacción inmediata a lo que Dios le dijo testifica que usted es verdaderamente libre de la muerte y del pecado. ¿Reaccionamos así cuando Dios nos dice algo? No, Henry, es que ya Dios no habla con nosotros como hablaba con Abraham. Esta es la palabra de Dios.
escrita, sí, pero es la palabra de Dios. Hay una imagen ahí popular en redes sociales, un muñequillo diciendo, Dios, háblame, háblame, por favor, quiero escucharte. Y el cielo desciende una mano con la Biblia. Eso es. Nosotros estamos esperando escuchar la voz audible de Dios. Hay un pastor que decía, si usted quiere escuchar la voz audible de Dios, lea la Biblia en voz alta. La palabra de Dios es la voz de Dios. Dirige nuestros pasos, como dice el Salmo 119, es lumbrera nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Nos estamos guiando por la palabra de Dios. Abraham le creyó a Dios. Esa fue la demostración de sus obras. ¿Nosotros lo hacemos? Estamos dudando demasiado. Al final, hermanos, entiendo que es mucho texto el que leí, que quizá no nos pudimos meter en algunos detalles por haber abarcado tanto texto. Pero al mismo tiempo espero que esta unidad le haya dado luz a la simpleza del argumento de Jesús. Y el argumento simple que Jesús está tratando de comunicar es: permanecer en mí es vivir, y creer en mí es permanecer. Si ustedes no permanecen en mí, permanecen en sus pecados. Y los que permanecen en sus pecados morirán. Si nosotros decimos que permanecemos en Él, vuelvo a citar este texto, debemos andar como Él anduvo. Ojalá que usted sienta esperanza, gozo y paz después de ese sermón al compararlo con su vida y decir, soy su discípulo, porque soy verdaderamente libre del pecado y de la muerte. Pero si hay inquietud en su corazón, no salga de aquí sin arrepentirse de sus pecados y creer en Él, para que entienda lo que significa ser verdaderamente libre. Si hay inquietud en su corazón, si su conducta lo está avergonzando con el hecho de que posiblemente usted no sea un hijo de Dios, no salga de aquí sin arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Jesús lo dijo de manera simple: crean que yo soy. Crean que yo soy. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, tú sabes la necesidad que tiene tu iglesia y quien vaya a escuchar este sermón de las palabras que tú inspiraste en el apóstol Juan. Señor, tú sabes si la conducta de alguien está testificando que no es hijo tuyo, sino que es de su padre el diablo. Y tú sabes, Señor, cuán poderosa es tu palabra para quebrantar esos corazones que todavía son esclavos del pecado y que si permanecen en ese pecado, morirán. Pero Señor, tú predicaste que creer en ti es la necesidad más grande de tu pueblo. Al mismo tiempo, Señor, creer en ti implica parecernos a ti porque somos tus hijos. Ayúdanos a hacer un examen sincero de nuestros corazones, preguntarnos si nos parecemos a ti, si nos parecemos incluso a Abraham, quien creyó en ti. Y es padre de los que creen. Señor, ayúdanos a ser sinceros con el análisis de nuestra fe, de nuestra conducta, de nuestra piedad. Ayúdanos a preguntarnos sinceramente si hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayuda a los que aquí son hijos tuyos para que den testimonio con su vida que te pertenecen, Señor. Ayúdalos a que cuando el mundo los vea, no digan que no se parecen a ti, sino que se avergüencen por cuántos rasgos en común hay entre tus atributos y el comportamiento de tus hijos y de tu iglesia. Ayúdanos a confrontar el pecado del mundo con una conducta piadosa. Aléjanos de la tentación de querer parecernos al mundo.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en algún momento la expresaste audiblemente en ese templo y en esa fiesta en particular, pero al mismo tiempo tú inspiraste al apóstol para que registrara la escritura de estas tus palabras y quedaran para nuestro beneficio. Señor, te alabamos por eso. Te pedimos que nos ayudes a analizar sinceramente la condición de nuestro corazón y que nos ayudes a confiar que si permanecemos en tus palabras, somos verdaderamente tus discípulos, somos libres en tu verdad. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te pedimos tu dirección y tu guía y también te pedimos tu bendición para el tiempo de oración que vamos a tener a continuación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.